Vamos a ver, pues en primer lugar voy a hacer una referencia y es que quiero recordar que el Papa Francisco, cuando hizo esta convocatoria de un año de San José, junto a ello también nos invitó a través de lo que se llama la penitenciaría apostólica a ganar la indulgencia plenaria con motivo de este año de San José. Y se ofreció ganarla de muchas maneras, ¿no? En concreto, a través de 15 formas de ganar esa indulgencia plenaria. Una de las 15, una de las 15 es dice concretamente participar en un retiro con una meditación en torno a San José, con lo cual también esto lo digo para que los oyentes digan, bueno, pues yo también voy a escuchar esta reflexión sobre San José con ese deseo de ganar la indulgencia plenaria que el Papa Francisco pues, ha querido que sea también uno de los regalos de este año de San José, ¿no? De purificar nuestra alma, pues pudiendo eh, escuchar este retiro con esta intención, rezando por las intenciones del Papa, haciendo un acto profundo de contrición, confesándose días antes, 2 semanas antes o dos semanas después. Bueno, bien, ¿qué reflexión he preparado un poco para compartir con vosotros? Bueno, pues le he puesto como título San José, la sombra del Padre. Este término, la sombra del Padre, se ha hecho bastante popular y conocido en torno a este año de San José por el hecho de que el Papa Francisco, en la carta apostólica que ha escrito, que tiene como título Patris Corde, eh, recomienda la lectura de una novela de la vida de San José, de un libro novelado de la vida de San José, de un autor polaco, que no voy a ser capaz de repetir su nombre porque es muy complicado, pero que tiene como título La sombra del Padre. Y es muy sugerente ese nombre de la sombra del Padre. Bueno, pues yo en torno a él voy a hacer esta reflexión. A ver, la afirmación, ¿de dónde viene ese título, ¿no? De la sombra del Padre? En primer lugar hay que decir que, claro, lo principal que ha caracterizado la vida de San José es el ser el padre adoptivo de Jesús, el hecho de haber sido el padre adoptivo de Jesús. Eh, el hecho de que él haya recibido la encomienda de cuidar del Hijo de Dios, el hecho de que él haya sido padre adoptivo del Hijo de Dios Padre. Fijaros lo que es esto, ¿eh? Padre adoptivo del Hijo de Dios Padre. Es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Algo correlativo, por cierto, como se dice en ese adagio latino, mutatis mutandis, el que quiere decir más o menos cambiando lo que sea necesario cambiar para que sea adecuado, algo parecido a lo que es llamarle a María Madre de Dios. María Madre de Dios, fíjate. José, padre adoptivo del Hijo de Dios Padre, fíjate, fíjate qué relación tan estrecha, ¿no? Con la historia de la salvación. Esta vocación de Dios para José, ¿eh? Supuso no solo, o sea, se llevó a cabo no solo con la elección de un hombre justo y bueno y santo, sino también educando el corazón de ese hombre, ¿no? Educando el corazón de José para esa tarea tan impresionante, ¿no? La tarea de ser la sombra del Padre, porque fíjate, ¿qué significa ser la sombra del Padre? Pues que a Dios Padre no le vemos, pero que la sombra de ese Dios invisible se hace visible en José. O sea, Jesús como hombre que era, claro, como Dios sí veía al Padre, pero como hombre, bueno, pues él veía en José la sombra de Dios Padre. Era como la prolongación de Dios Padre para nosotros. Ojo, hay que esto que decimos de José, también, de otra manera, en otro nivel, hay que decirlo de todos los padres de la tierra, que los padres tienen que ser como la sombra de Dios para sus hijos, como la visualización de Dios para sus hijos, ¿no? Qué responsabilidad tan grande, ¿no? La de ser padre, que nuestros hijos viendo, ¿no? O sea, que un hijo mirando a sus padres vea en ellos el reflejo de lo que es Dios. Bueno, la sombra de Dios. Padre decía que para eso Dios en primer lugar eligió a un hombre santo, para que fijaros que le estaba encomendando algo impresionante, que es ser padre adoptivo del Hijo de Dios Padre. Tenía que elegir a un hombre muy santo para esa función. Algo así como hizo con María, ¿no?
que tenía que ser santísima, purísima, aquella que iba a ser madre del Redentor. Algo parecido pasa con José, también tenía que ser un hombre verdaderamente santo, ¿no? Y entonces por eso se dice en los evangelios, José, que era un hombre justo, eh, sí, es lo único que cuenta el evangelio de cómo era José. ¿Cómo era José? Era un hombre justo, o sea, era un hombre santo, era un hombre santo, que más no se puede decir de una persona. ¿Eh? Dice, qué poco se dice de José. Sí, se dice poco, pero con esa palabra se dice todo. ¿Eh? Se dice, era un hombre santo, ¿no? La verdad es que, fijaros, los evangelios no nos cuentan ninguna palabra que dijese José. En ningún momento dice, José dijo nada, ni una sola palabra. ¿Eh? Estamos hablando en esta charla de alguien que en los evangelios no se recoge ninguna palabra de él, pero que sin embargo en su vida, pues es elocuente por su fidelidad, ¿no? Entonces Dios eligió a un hombre santo, que incluso, vamos a decir una cosa, así como la Virgen María, la Iglesia ha definido dogmáticamente, ¿no? Que fue concebida sin pecado original para poder ser madre de Dios, ¿eh? Ha definido la Inmaculada Concepción. Eso no lo ha definido dogmáticamente de San José, ¿eh? Pero sin embargo, sí hay autores, o sea, la Iglesia da libertad para poder pensar, para poder afirmar, aunque no sea un dogma de fe, que también San José pudo ser preservado del pecado original para poder llevar adelante esa función de ser padre adoptivo de Jesús. Otros autores dicen que San José, si no fue preservado del pecado original, sí que fue purificado de él en el mismo seno materno antes de haber nacido, como también se dice de Juan Bautista, que Juan Bautista, cuando estando en el seno de Isabel, saltó de gozo y de alegría al ver la cercanía de Jesús, en ese momento quedó limpiado de pecado. Bueno, son distintas, como digo, la Iglesia no ha entrado a definir dogmáticamente muchas cosas que son de libre opinión teológica, pero en cualquier caso, San José estuviese, digamos, preservado del pecado original como la Virgen María, o purificado de él inmediatamente, ¿no? Pues como Juan Bautista en el seno materno, en cualquier caso, obviamente era un hombre justo, un hombre santo, así tenía que ser el elegido para ser ni más ni menos que padre adoptivo del que iba a ser, o sea, del que es el Hijo de Dios Padre. ¿Eh? Pero aún así, fijaros, el corazón de José tenía que ser educado para eso. O sea, había que educarle, era una vocación tan grande la que se le estaba encomendando que tenía que ser educado para ello. Y cuando Dios va manifestando los planes que tiene con María, hay un momento en el que en la reacción de José es la de decir, a ver, yo aquí estoy sobrando, tengo que dar un paso a un lado. Si mi esposa María, ¿no? Si mi esposa María, bueno, si mi prometida, porque todavía no estaban casados, estaban prometidos, pero no casados, si mi prometida, pues está esperando por obra del Espíritu Santo, si está esperando eh, un, pues un enviado de Dios, el Mesías de Dios, yo estoy estorbando aquí, yo que pinto, ¿no? Ante un designio como ese. La primera reacción de José es la de hacerse a un lado, como no sintiéndose digno, no sintiéndose digno de de estar presente en esa historia de salvación de Dios con María. Y entonces el Señor le dice, José, no tengas miedo de tomar esposa como María, porque la criatura que hay en ella es obra del Espíritu Santo, ciertamente, pero tú, José, tú le pondrás por nombre Jesús, tú serás custodio de la Sagrada Familia, tú serás para ese niño la sombra del Padre. O sea, ese es un momento en el que el corazón de José comienza a ser educado, ¿no? Como diciendo, no te asustes, no te asustes. Ya sé que esa vocación que se te está pidiendo te supera, te trasciende, ¿no? Es como cuando uno de nosotros, pues Dios le llama a una vocación que dice, madre mía, esto me supera, esto está por encima de mis fuerzas, ¿no? Y entonces Dios te dice, no temas, no temas, ¿no? Yo estaré contigo para llevar adelante esa tarea. Algo así pasa con José, no temas. ¿Eh? Que tú estás llamado a ser custodio de ese niño, tú serás la sombra del padre de ese niño, tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Eh?
Y entonces José empieza a entender ese misterio, de ser la sombra de Dios Padre. Y dice, pero si yo me siento muy pequeño, pues en tu pequeñez, sin embargo, Dios te elige para ser la sombra de Dios Padre. Eso le pasa también a un padre, a una madre, le pasa a un sacerdote, le pasa a una religiosa, le pasa a un cristiano que quiere ser apóstol y Dios le pide ser la sombra de Dios ante los demás. Y dice, pero si eso a mí me supera, ya lo sé que te supera, pero yo te he elegido para que seas la sombra de Dios delante de los demás. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues hay otros episodios en el Evangelio que también están como hablando de cómo eso lo va educando, porque, por ejemplo, cuando el niño Jesús, lo cuenta el capítulo segundo de San Lucas, cuando el niño se pierde en el templo, lo recordáis, José y María le buscan angustiados, ¿no? Y le encuentran al tercer día le encuentran en medio de los doctores y le dicen, pero ¿cómo nos has hecho esto? Que andábamos angustiados buscándote, ¿no? Y la respuesta del niño es, tu padre y yo te buscábamos, ¿no? Y entonces el niño dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Es curioso, tu padre y yo te buscábamos. Y él responde, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Fijaros que está de nuevo educando el corazón de José y de María para que entiendan que sí, son custodios, ¿no? Son custodios de Jesús, son la sombra de Dios Padre, pero al mismo tiempo o sea, no le poseen, o sea, es algo que les supera, ¿eh? Es algo que les supera. ¿Eh? Hay otro texto clave para entender esto de la sombra de Dios Padre. Y el texto al que me refiero está en Mateo 23, versículo 9. En otro texto en el que Jesús dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es el maestro, y no llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno solo es el Padre del cielo. Es curioso este pasaje, ¿eh? Fijaros, y no llaméis a nadie padre en la tierra. Pero bueno, la Iglesia no interpretó ese texto literalmente. ¿Eh? Tampoco interpretó literalmente otros textos. ¿Eh? Por ejemplo, cuando dice Jesús, si tu mano te hace caer, córtatela, que más te vale entrar manco. Hombre, la Iglesia no interpretó ese texto en el sentido que Jesús nos pide las amputaciones. No, hombre, lo interpretó en el sentido espiritual de que Jesús quiere que si tu mano te hace caer, córtatela, quiere decir que seamos radicales con las tentaciones, ¿no? Cortando por lo sano con las tentaciones. Bueno, pues también este texto, la Iglesia lo interpreta no en el sentido literalista de no llames a nadie padre, porque de hecho llamamos padres, ¿no? A quienes nos han traído esta vida. Y de hecho a un sacerdote le llamamos padre. Y de hecho al Papa le llamamos Santo Padre. Y seguro que Jesús le llamaría a José padre. ¿Eh? Entonces ¿por qué dijo Jesús esta expresión? Y no llaméis a nadie padre en la tierra. Pues la interpretación que ha hecho la Iglesia es la de que la de que tengamos conciencia de que toda paternidad que hay en esta tierra tenemos que entenderla como una participación de la paternidad de Dios. Dios nos concede ser padres, no solo nos concede, nos pide que seamos padres, ¿no? Pero al mismo tiempo con la conciencia de que eso no lo poseemos en propiedad, sino que es un don de Dios que tenemos que servir siendo la sombra de Dios ante los demás, pero al mismo tiempo sin pretender poseerlo. ¿Eh? Por eso también en ese episodio de Lucas 2 al que me he referido, le dice, tu padre y yo te buscábamos, y Jesús responde, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Sí, José es la sombra del padre, pero al mismo tiempo Dios Padre está por encima de nuestros padres. Y por eso Jesús dice en el Evangelio, el que no ama a Dios más que a su padre y a su madre, no es digno de mí, porque nuestros padres son la sombra de Dios, pero al mismo tiempo Dios Padre está por encima de esa sombra. ¿Eh? Es el autor de todo don. Es como, es por lo tanto, ¿no? Ese texto es como recordar que en la vocación que hemos recibido, que San José ha recibido, hay un misterio escondido, que es como que nuestra vida es como una presencia sacramental
de la presencia invisible de Dios. ¿Eh? La palabra sacramentalidad quiere decir es un signo visible de una presencia invisible. Un sacerdote es un signo sacramental porque visualiza una presencia invisible, ¿no? Lo mismo pasa con un padre, lo mismo pasa con una madre. Es una sacramentalidad. ¿Eh? Eso es lo que significa la expresión la sombra de Dios Padre. Bien, esto es lo fundamental. ¿Eh? Casi voy a decir que todo el resto de las cosas que voy a explicar, bueno, pues pueden ser un poco complementarias, pero esta es la afirmación principal que yo quería hacer, ¿no? En esta reflexión. El título principal que José ha recibido en esta vida es el de Padre, Padre, ¿eh? Que es un título participado de la paternidad de Dios. ¿Eh? Me parece muy importante subrayar esto en un tiempo, en un momento histórico en el que creo que hay una gran crisis de paternidad. Hay una gran crisis de paternidad en nuestra cultura, muy notable, muy notoria. ¿Eh? En parte también pues porque el feminismo radical pues ha hecho también, o sea, pues ha olvidado la importancia de que la dignidad de la mujer no sea en contraposición con el hombre, sino la dignidad de la mujer está en el encuentro esponsal entre el hombre y la mujer. O sea, la dignidad del hombre no se hace en colisión contra el hombre, o una especie de pugna de luchas de poder, que es absurdo. ¿Eh? La dignidad del hombre y la mujer crecen al unísono o decrecen al mismo tiempo, ¿eh? Porque en el fondo es la comunión y la esponsalidad, ¿no? La que necesitamos. Entonces existe esa crisis de paternidad muy grande, ¿no? Porque y luego también, digamos, ha habido pues una falta de, ha habido también muchas heridas generadas por la ausencia del padre, por una paternidad no suficientemente santa, santa, pues, que han generado muchas heridas. No hace mucho leí un informe, ¿no? O una noticia de una religiosa que trabaja en la pastoral carcelaria en Lima, en Perú, y contaba pues cómo eh, es una anécdota que es muy significativa, que cuando ella ¿no? pues, estaba en una prisión de hombres, ¿no? Una prisión masculina de Lima, y que cuando llegó el Día de la Madre se le ocurrió llevar tarjetas de felicitación para que los presos que quisieran pues pudiesen escribir a sus madres una tarjeta de felicitación, ¿no? Y dice que se las quitaban de las manos y se le quedaron pues insuficientes, ¿no? Para todas las peticiones que hacían los presos, ¿no? Tal es así que cuando llegó el Día del Padre dijo, pues esta vez no me voy a quedar corta y entonces compró todas las postales para el día, para felicitar el día del Padre que pudo, ¿no? Y su gran sorpresa que es que para felicitar el Día del Padre ni un solo preso le pidió una postal, ¿eh? Entonces ella dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y pues es una anécdota muy significativa de la gran herida de padre que tiene nuestra cultura, de la carencia que existe de padre. Y además la carencia de padre luego genera muchos males morales, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que han caído en muchas adicciones, problemas, han tenido una carencia paterna, una carencia de una referencia moral que les guiase, que fuese alguien que les marcase con fuerza, ¿no? Cuál es el camino, el discernimiento entre el bien y el mal. El padre tiene la paternidad tiene esa referencia moral, que su ausencia genera muchos males. Y además, las carencias paternas luego suele haber unas equivocadas búsquedas de ese, de esa- de ese deseo de buscar al padre, buscarlo equivocadamente en otros lugares, como puede ser pues, una especie de machismos, de una especie de luchas de poder, de autoafirmarse siendo un bravucón, etcétera, que en el fondo todo ese tipo de expresiones agresivas están a veces escondiendo la carencia paterna que uno tiene en la vida, ¿no? Y esa carencia paterna luego a veces la está intentando compensar de una manera compulsiva
con actitudes desequilibradas, ¿eh? Por eso digo que el principal título que podemos dar a San José es el de padre, ¿eh? Y que la figura de la paternidad tiene en nuestro tiempo una especial actualidad, ¿eh? Y una especial necesidad. Bien, dicho esto, voy a complementar, ¿no? Pues esta reflexión en, en algo que supongo que igual os resultará novedoso o porque por lo menos solemos hablar poco de ello, que es el cómo dirigirnos a San José, ¿eh? Cómo dirigirnos a San José y cómo tener con él una relación. Bueno, cuando los devotos de San José suelen decir, voy a rezar un Padre Nuestro a San José, ¿qué sentido tiene esa expresión? A ver, hombre, también uno puede rezar un Padre Nuestro a San Antonio o a cualquier otro santo en el sentido de que es una oración que en la que le decimos que interceda por nosotros, pero en sí el Padre Nuestro es una oración que está dirigida no a un santo, no. El Padre Nuestro está dirigida a Dios Padre. Jesús entregó a sus apóstoles, a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro para explicarles cómo hay que orar. Cuando oréis, orad así, de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, eh, sin embargo, en el caso de San José, sí, a diferencia de otros santos, sí se le puede dirigir a él la oración del Padre Nuestro, por aquello de que también Jesús le llamó a José Padre Nuestro, Padre mío, igual que le llamó al Padre Celestial. O sea, sí podemos también dirigirle de una manera, pues, digamos, analógica, a José la oración del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, si os parece, es una manera también de cultivar nuestra relación con San José, con nuestro Padre San José, con el que quizás tenemos que reconocer que no tenemos toda la relación que debiéramos de tener, porque igual tenemos más relación con la Virgen María y acudimos más a ella y hablamos más con ella, pero apuesto a que la mayoría de quienes están escuchando esta reflexión, pues que también ellos dirán, pues igual con San José ciertamente tengo poca relación, o sea, poca oración, poca devoción, ¿eh? Sí, tenemos eso, yo creo que es un reconocimiento muy generalizado, ¿no? Que nos falta relación con San José, que es un poco un desconocido para nosotros. Entonces, tomemos la oración del Padre Nuestro y veamos que de alguna manera, aunque esa oración ha nacido, ¿no?, de los labios de Jesús para dirigirnos a Dios Padre, también se puede dirigir a José, que es la sombra de Dios Padre. Dice, ¿no? Comienza diciendo, Padre Nuestro. Bueno, eh, es que José, es que José es Padre Nuestro también, es Padre Nuestro. Igual que decimos que María es nuestra madre, también podemos decir que José es nuestro Padre. María es madre de la Iglesia y es madre de los cristianos. José es padre de la Iglesia. De hecho, estamos celebrando el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono padre de la Iglesia. ¿Eh? María es nuestra madre, José es nuestro padre, José es nuestro padre. Y entonces, bueno, pues vamos a tener esa relación filial con él, esa relación filial. Acostumbrarnos a llamarle Padre José, a llamarle papá, ¿eh? A tener con él, porque es la sombra de Dios Padre, ¿eh? Y estamos llamados a- también a cultivar esa relación. Dice, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, así continúa. Bueno, pues obviamente San José está en el cielo junto con el Padre Celestial, pero además de una forma muy destacada, muy destacada. Sabemos que según dice la fe católica, que todos los santos que están en el cielo, eh, cada uno de ellos tiene un grado de gloria distinto. Hay grados, es verdad que todos los que están en el cielo son eternamente felices, eso sí, pero el grado de gloria que tienen los santos en el cielo no es el mismo, no es el mismo, ¿eh? Entonces, el máximo grado de gloria que del cielo tiene la Virgen María, pero sin duda alguna también podemos imaginar que el grado de gloria de José
es máximo también, es máximo. O sea, su presencia en el cielo pues está en ese nivel en el que junto con María, en ese cuerpo místico de todos los santos del cielo, están presidiendo, ¿no? Están presidiendo esa gran asamblea de los santos que están en el cielo. Digo santos que están en el cielo. Fijaros otro pequeño detalle en el que igual pues pocas veces hemos oído hablar de esto. Sabemos que la Virgen María, a diferencia del resto de los santos, está asunta al cielo en cuerpo. O sea, no solo está con el alma, sino que está asunta al cielo también con su cuerpo. Solo celebramos el 15 de agosto, ¿sabéis? La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. O sea, que María, sin esperar a la resurrección final, está gozando de Dios en el cielo. Eso no lo podemos afirmar de José como un dogma de fe, igual que María, ¿eh? Pero sin embargo sí que es de libre opinión teológica el poder afirmarlo. Y de hecho, pues en la historia de la Iglesia ha habido muchos santos, como San Francisco de Sales, como San Bernardino de Sena, muchos que han afirmado que ellos creen firmemente o que tienen esa intuición de que también José fue asunto a los cielos en cuerpo y alma, igual que María. Como digo, la Iglesia no ha definido ese dogma de fe, pero sin embargo sí que tiene existe esa libre opinión teológica de que también José pudo tener, ¿no?, ese privilegio. En cualquier caso, lo que es seguro, esté también asunto a los cielos en cuerpo y alma o no, lo que es seguro es que él tiene pues ese máximo grado de gloria en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Continúa diciendo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. La Virgen María, en el encuentro con Isabel, en el canto del Magnificat, dice, ¿no?, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Cuando rezamos el rosario, estamos cumpliendo la profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Tú rezas el rosario y estás cumpliendo la profecía, de que todas las generaciones llamarían bienaventurada a María. Bueno, pues eso que se dice de María también lo podemos decir a Jesús, de José. Bendito José, te llamarán bienaventurados todas las naciones, todas las generaciones. María, José y el resto de los santos, cuanto más santos son, más gloria dan a Dios. Los que dan gloria a Dios son los santos. Los santos no restan gloria a Dios. A veces no, desde el mundo protestante se mira con reticencia la devoción católica a los santos porque parece que eso les resta la gloria, la glorificación y la adoración de Dios. En absoluto, no les resta nada. Lo que hace más bien es todavía ver cómo reluce más, cómo reluce más. El sol no es menos sol porque se vea reflejado en la luna, todo lo contrario. El hecho de que la luna refleje la luz del sol no le resta nada al sol, más bien se lo añade, o sea, más bien todavía lo proclama delante de los demás, ¿no? Pues este ejemplo lo podríamos utilizar también para lo que a la Virgen María y a todos los santos se refiere. La Virgen María y José y todos los santos no le restan gloria a Dios, sino más bien lo que hacen es reflejarla. Se cuenta la anécdota de una madre que va con su niño a una catedral que tenía muchas vidrieras, con muchas imágenes de las vidas de los santos, ¿no? Y entonces el niño estaba en esa edad en la cual los niños preguntan mucho, esa edad que, ¿y mamá por qué? ¿Y mamá por esto? Y entonces, ¿y aquel quién es? Pues es San Benito. ¿Y aquel quién es? Y dice, pues San Agustín. ¿Y aquel quién es? Y pues es San José. Y claro, como siempre decía San y San y San y San, ¿no? Pues entonces, y el niño dice, mamá, ¿y quién son los santos? Pues entonces ella mirando las vidrieras dijo, pues esos, los que dejan pasar la luz del sol. Esa fue la respuesta de la madre, ¿no?
los que dejan pasar la luz del sol, esos son los santos, le dijo mirando las vidrieras, ¿no? Es una explicación catequética maravillosa, ¿no? Los santos son los que dejan pasar la luz del sol, ¿eh? Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, pues estamos diciendo eso, ¿no? Que la santidad de José refleja la santidad de Dios, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. A ver, ¿le podemos decir a San José, venga a nosotros tu reino? Porque el reino es de Jesucristo, ¿no? Sí, pero fijaros un detalle, ¿eh? Fijaros un detalle. Ese reino, ese reino de Jesús, ese reino mesiánico de Jesús, ¿eh? Porque es el reino que él también ha recibido gracias a que José ha sido su padre mesiánico, porque José es el hijo de David. José es el hijo de David. Y Jesús ha cumplido la profecía de que el Mesías sería de la estirpe de David, la ha cumplido gracias a que José es su padre adoptivo. Como José es su padre adoptivo, así se cumplió la profecía, ¿no? De que el Mesías nacería de la estirpe de David. Y entonces el reino de Jesús, ese reino que él viene a extender, el reino mesiánico davídico, se cumple por José, ¿eh? Cuando, por ejemplo, leemos en el Evangelio, ¿no? Que ese ciego de Jericó le suplica a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David. Claro, igual él no se daba cuenta de lo que estaba diciendo, pero Jesús es hijo de David por José, porque José era de la estirpe de David y él le ha adoptado y le ha dado esa adopción, ¿no? Entonces es impresionante esto, ¿eh? Esto es impresionante. Jesús, hijo de David, es que José es el que le ha dado la estirpe de David a Jesús. Entonces, cuando en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, también se lo podemos decir a José, porque José es el que le ha dado a Jesús esa estirpe davídica, ¿eh? De ese reino mesiánico que se está cumpliendo con la llegada de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Continúa el Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, ¿no? En el cielo, en el cielo, el hombre no podrá pecar. En el cielo, la voluntad de Dios será nuestro alimento, ¿no? El hombre será plenamente feliz fundiendo su voluntad con la voluntad de Dios en el cielo. En el cielo seremos plenamente libres cumpliendo la voluntad de Dios. Porque nosotros dicen, a ver, pero ¿cómo vas a ser libre en el cielo? Si en el cielo no puedes pecar, entonces no eres libre. No, no, mira, es que la libertad no es hacer una cosa a su contraria. La libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. Es que el cielo comienza en esta tierra cuando hacemos de la voluntad de Dios nuestro alimento, ¿eh? Cuando cuando nos alimentamos de la voluntad de Dios, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Perdón, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, cuando le pedimos a José, hágase tu voluntad, él nos dice, mi voluntad es la del Padre. Es querer solo lo que Dios quiera, ¿eh? Esa es la gran lección que San José nos da. Seguimos el Padre Nuestro y nos dice, danos hoy el pan de cada día. Y se lo pedimos a Dios Padre y también se lo pedimos a San José. Anda que a San José y a la Virgen María, ¿no? Cuantísimas personas no acuden pidiéndoles gracias, ¿eh? El Papa cuenta que él es muy devoto de San José y que su habitación tiene una imagen de San José así tumbado, durmiendo en el suelo, ¿no? Y que cuando tiene peticiones las escribe en un papelito y el papelito lo pone debajo del San José. Y contaba él, ¿no? En una entrevista que le hacían que tenía ya San José súper inclinado con todos los papelitos que tenía metidos debajo, ¿no? Debajo, pues, como diciendo que se encomendaba mucho a San José. Y hay un,
un texto inolvidable de Santa Teresa de Jesús en el capítulo sexto del libro de la vida de Santa Teresa, en el que ella cuenta cómo tuvo la experiencia de que todas las cosas que ella le pedía a San José, pues San José se las concedía, ¿no? Que era otros santos te conceden algunas, pero es que San José es que, vamos, es que no falla una, ¿no? Parece que Dios le ha elegido para que a través de él conceder tantísimas gracias, ¿no? Y fijaros, si la tradición católica le llama a la Virgen María medianera de todas las gracias, también podemos ver que José tiene esa mediación, ¿eh? Esa mediación de tantas cosas, ¿no? A la Virgen María le llamaron acueducto de la gracia de Dios, acueducto. Y a San José, despensa de la providencia. Fíjate, ¿no? Dios tiene una despensa y el despensero, bueno, pues es José, del cual Dios tantas veces se sirve eh, para hacer llegar su providencia al mundo, ¿eh? Por lo tanto, danos hoy el pan de cada día, ¿eh? Pues uno se fija cómo ha habido tantas almas, he puesto el caso de la Santa Teresa de Jesús y tantas personas se encomiendan, nos encomendamos a José para pedirle tantas cosas. Yo haría una pregunta a todos, ¿no? ¿Tenemos tenemos la costumbre, tenemos la devoción de acudir a San José pidiéndole cosas? ¿Eh? O igual nos falta confianza en nuestro Padre. Dice el Evangelio, ¿qué padre hay que cuando su hijo le pide pescado le da un escorpión o una piedra? ¿Eh? Pues acude a José, que es tu padre, vete a José, id a José. ¿Eh? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es id a José, que recuerdo el pasaje cuál es, ¿no? En el momento en el que José, el hijo de Jacob, ha sido vendido a los esclavos, ¿no? Fue vendido por sus hermanos a los esclavos y la providencia le llevó como esclavo hasta Egipto y ahí en Egipto, pues él, porque tuvo el don de interpretar los sueños, acabó siendo el ministro del emperador, eh, del faraón, perdón, ¿no? Del faraón. Pues aconteció que cuando vino la gran hambruna y el mundo me moría de hambre, entonces resulta que fue José, fíjate tú qué providencia, fue José el que era el ministro del faraón, el que tenía que dispensar el granero de trigo para que los demás comiesen. No, Iza José, y dice, no, es de esto, Iza José, vete a José, que él es el que tiene esa despensa de la providencia de Dios. Vete a José, Dios le ha puesto en ese lugar para que administre esa despensa de la providencia. Es una imagen preciosa, ¿eh? Por eso cuando decimos, danos hoy el pan de cada día, dice, vete a José, que él cuida la despensa del faraón en medio de la gran hambruna para dar de comer al mundo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y entonces dice, ¿y esto cómo se le reza a San José? Pues mira, se le reza a San José porque cuando pedimos perdón por nuestros pecados, no solo le pedimos perdón a Dios, también le pedimos perdón por nuestros pecados a la Iglesia, a la que también hemos ofendido. Nuestro pecado no solo ofende a Dios, también ofende a nuestros hermanos. De hecho, fijaros lo que dice, ¿no? La oración del yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. O sea, mi pecado ofende a Dios y ofende a los hermanos. Y cuando uno pide perdón por sus pecados, no solo pide perdón a Dios, fundamentalmente sí, claro, pero también pide perdón a los hermanos a los que les ha ofendido. Y el sacerdote, que es ministro del perdón, representa en ese momento que está administrando el sacramento del perdón a Dios, que ha sido ofendido y da su perdón, y también representa a la Iglesia, que también ha sido ofendida, porque nuestros pecados ofenden a la Iglesia, porque entre nosotros es como un padre, por ejemplo, el pecado de un padre daña a su familia, aunque la familia no conozca el pecado que ha hecho el padre, pero daña a la familia. El pecado de un sacerdote daña a toda la Iglesia, el pecado de un hijo daña a sus hermanos y a sus padres. Nuestro pecado daña a los demás. Por eso también le pedimos perdón a José. Gracias, José, por tu santidad. Y te pido perdón también por mi pecado, ¿no? Porque sé que mi pecado no contribuye, ¿no?, a la santidad de la Iglesia, a la santidad de la Iglesia. Y por último, ¿no?
Hemos dicho, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y fijaros por dónde que a José no únicamente hay que pedirle pan, ¿eh? Que lo del pan está muy bien, que pasó él administra esa dispensa y todas las necesidades materiales, pues él las tiene muy, muy en cuenta, obviamente. ¿Y qué padre hay que cuando un hijo le pide pan le dé una piedra? De acuerdo. Pero la petición principal que tenemos que hacerle a José es que sea custodio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior, ¿eh? Que nos preserve de los peligros, igual que preservó, ¿no?, a la Sagrada Familia de Herodes. Herodes es la imagen de Satanás que quiere matar la vida. Y nosotros y Satanás también está queriendo matar la vida de gracia en nosotros, matar la vida de gracia, ¿no?, con el pecado. Entonces a José le pedimos, cuídanos, custódianos, apártanos de los peligros, ¿no? Enséñanos a discernir, a desenmascarar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, a saber buscar, ¿no?, la gracia de Dios por encima de todo. Y así, esta última petición que le hacemos a José, pues es importantísima, ¿eh? ¿Y cómo solemos terminar el Padre Nuestro? Pues solemos terminar diciendo amén, amén. Y bueno, pues yo creo que también José pronuncia con nosotros el amén, el así sea, así es, verdaderamente, ¿no? Eh, San Agustín decía que en el cielo podrán cantar aleluya los que en esta tierra hayan dicho amén. Hayan dicho, si tú quieres cantar aleluya en el cielo, aquí en la tierra di amén, ¿eh? Di amén para que el cielo sea aleluya. Es decir, o sea, por lo tanto, me abrazo a su voluntad, así es, ¿no? En definitiva, ¿eh? Y retomo un poco el punto de partida y así concluyo. San José es la sombra de Dios Padre. Es nuestro Padre, es Padre nuestro, como una visualización de la paternidad de Dios Padre. Cuida de nosotros, nos enseña a ejercer la paternidad delante de los demás. Estamos llamados a tener con Él esa relación íntima, llamarle Padre, ¿eh? Incluso atreviéndonos también a dirigirle el Padre nuestro, a que Él nos enseñe a tener esa relación de filiación, ¿no?, con Dios Padre. Él que fue el que educó, ¿no?, a José junto con María en tantísimas cosas. Bien, dejo aquí.